se puede contar en semanas o en trimestres y que en cada trimestre puede haber complicaciones. Como siempre les digo, no significa que estas complicaciones sean obligatoriamente exclusivas de, en este caso vamos a hablar del tercer trimestre, simplemente que es más esperado, es más común que pasen en este respectivo trimestre como tal. ¿Sí? Entonces, en el tercer trimestre también hay que realizar ultrasonidos, también hay que continuar con las consultas prenatales para asegurar que todo el embarazo sigue en marcha correctamente, que todo esté bien. Y una de las cosas que se analizan muy detalladamente en el ultrasonido, por eso hago tanto hincapié que hay que mandar los ultrasonidos a las pacientes embarazadas y no solamente mandarlos, sino también explicarles la importancia, porque el ultrasonido es una de las pocas pruebas en el control prenatal que se cobran, ¿sí? En realidad, todo el esquema, toda la jornada de control prenatal es gratuita, sin embargo, sí es verdad que los ultrasonidos hay que pagarlo. Usualmente los ultrasonidos en los centros de salud que presentan ultrasonido van a partir de los $30 y digo a partir de porque obviamente pues si se lo realizan en alguna clínica privada pues el monto va a ser mucho mayor, pero es tan importante poder tener estos ultrasonidos. Hay pacientes que a veces llegan a parir y ni siquiera tienen ni el primer ultrasonido, entonces es importante mínimo tener 3 ultrasonidos durante el embarazo, por lo menos uno por trimestre. Y algo que es vital, que es demasiado excesivamente importante, revisar detalladamente en el ultrasonido del tercer trimestre. Recordar que el tercer trimestre es desde la semana desde la semana 27 hasta el periodo a término, o sea, 37 a la 41. Entonces, una de las cosas que, y preferiblemente el ultrasonido debería ser realizado por un médico ginecobstetra o un médico radiólogo especialista en la parte materna de embarazo, porque si no, pues hay detalles que de repente pueden dejarse pasar. Y esto, pues, a veces es un problema. Entonces, bueno, esto que tanto le digo que es súper importante, que sí, que hay varias técnicas y varias maneras de poder medir las diferentes partes anatómicas del feto, pero otra cosa que también es súper vital medir es el líquido amniótico, ¿ok? Y aquí les pongo los valores del líquido amniótico. Importante que el líquido amniótico en el tercer trimestre no debe ser mayor a 800 ml, o sea que cuando se cuenta esto el ultrasonido, eso se mide y el ultrasonido te tira cuántos ml de líquido amniótico hay. También es súper importante, obviamente, tomar en cuenta la semana de embarazo que tiene la paciente. Es lo primerito que hay que sacar cuando tu paciente llega a la consulta prenatal. Entonces, acá les pongo para que vean la diferencia de cómo va aumentando la cantidad de líquido amniótico en la semana 12, que ustedes saben que la semana 12 es la última semana del primer trimestre del embarazo, apenas y tenemos 50 ml. Ya cuando estamos en el segundo trimestre, 20 semanas, está en aproximadamente 400 ml y en el tercer trimestre está en 800, ¿ok? Por arriba de 800 es demasiado y ya para la semana 40 pues baja un poco porque bien sabemos que cuando se acerca a la semana 41, 42 empieza a secarse el líquido amniótico, por eso más tardar recomendablemente hay que sacar a ese bebé a la semana 41, ¿sí? Para evitar que haya ese secado, entre comillas, del líquido amniótico. Recuerden que el líquido amniótico tiene muchos nutrientes, como a mí siempre me gusta explicarlo y siempre saludo a mis estudiantes, es tan vital este líquido amniótico como el aire que tú y yo respiramos y pues ese es como el hábitat del bebé. Si ese líquido amniótico se seca, entonces el bebé se va a comenzar a morir, no inmediatamente, pero sí va a comenzar a tener sufrimiento fetal hasta que el bebé muere. Entonces, ¿por qué les digo tantas veces que el líquido amniótico es tan importante como el aire que tú y yo respiramos? Porque esta es como la casita
literalmente es como el hábitat de nuestro feto, ¿sí? Aquí este va a ser su lugar seguro para poder desarrollarse plenamente durante todos los trimestres y a la vez pues se protege. Y algo súper importante es que va a evitar las compresiones del cordón umbilical, que a pesar que pues esta sea una función líquido amniótico, igual en el ultrasonido esto hay que vigilarlo porque, y también cuando estamos haciendo los monitoreos fetales, porque hay veces que pues en el monitoreo fetal, sobre todo cuando ya se acerca el tiempo donde la mujer va a parir, puede ser que en el monitor fetal salgan algunas alteraciones que puedan dar indicios a compresión del cordón umbilical. Y también súper importante, como les pongo en el punto número 3, que va a mantener la temperatura adecuada del feto. Por eso es que yo siempre hablo del líquido amniótico como si fuera el hábitat, la casita, porque ahí lo va a mantener en la temperatura perfecta. Y también si pueden ver, eso es como si fuera una burbujita. Obviamente está el saco y adentro está el líquido amniótico y eso va a proteger a todo el bebé de cualquier golpecito o movimiento brusco, por decirlo así, que la madre pueda tener. Entonces va a proteger sobre todo la cabecita y el cordón umbilical como tal. Y también no solamente es que va a ser el hábitat del bebé que lo va a proteger, sino que también el líquido amniótico se utiliza muchas veces cuando se ven detalles anormales o diferentes o quizás que nos preocupe o que queramos descartar, ¿sí? Con el líquido amniótico se pueden tomar muestras, se puede tomar muestras a través de una aguja fina, larguita, se absorbe cierta pequeña cantidad de líquido amniótico y ese líquido amniótico puede ser muy útil, perdón, para pruebas genéticas que pueda darnos más información de cómo viene nuestro bebé en caso tal que notemos en el ultrasonido algo preocupante. Como les digo, importante que recordar que el líquido amniótico en cantidad no debe ser más de 800 ml. Cuando está por encima de 2000 ml o 2000 cc, estamos hablando de polihidramnios. ¿Ok? Acuérdense que poli significa mucho, hidramnios es literal el líquido amniótico. Hidra viene de agua y amnios, pues de amniótico. Entonces, tenemos un exceso de líquido amniótico. Entonces, ¿qué creen? Aquí el bebé se va a estar literalmente ahogando y eso es un problema. ¿Ok? Porque sobre todo el bebé va a comenzar a tener, el feto va a comenzar a tener problemas para deglutir y eso va a llevar consecuencias malas para el bebé porque no va a poder nutrirse correctamente. Entonces, aquí les pongo súper importante que hay veces que, pues en los casos clínicos, en teoría tú debes saber que estás ante un polindrama. Entonces, aquí te pongo algunos detalles importantes, como algunos red flags de anomalías que tienes que estar pendiente, que si tú las ves en los casos clínicos, debes pensar en polindramnios. Y la primerita es una malformación congénita. Sobre todo hay que descartar atresia esofágica e hidrocefalia y esto obviamente lo vamos a ver en ultrasonido. También es importante, como siempre les digo, establecer una buena relación médico-paciente y saber la historia de antecedentes personales patológicos de la madre y los heredos familiares también. En este caso, me va a importar muchísimo más los antecedentes personales de la madre, es decir, si esta madre ya tenía alguna enfermedad previa antes de estar embarazada, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, si anteriormente ha tenido algún otro embarazo, también el tipaje sanguíneo de la madre, el tipaje sanguíneo del papá del bebé, y si anteriormente pues ha tenido alguna reacción con el tema de su inmunización RH, ¿ok? En donde pues la madre es un tipaje sanguíneo y el bebé es otro tipaje sanguíneo y pues las células del bebé van a atacar, perdón, las células de la madre atacan a las del bebé porque lo consideran como si fuera un patógeno. Y pues por tercero, que es no menos importante, pero también puede ser una causa, son problemas con la placenta, sí que haya coreoangioma o que la placenta sea excesivamente grande,
Si la placenta es excesivamente grande, pues va a tener un exceso de líquido porque es excesivamente grande. Entonces el líquido amniótico va a ser, entre comillas, o va a tratar de ser, entre comillas, proporcional a semejante tamaño de la placenta, de esa placenta tan grande. Entonces, así como puede haber mucho, también puede haber poquito. Y pues como ya sabrán, como se los repito otra vez, esto es el hábitat, es lo que protege, es lo que cuida, es la casita del bebé. Entonces, si hay poquito líquido amniótico, el bebé va a comenzar a sufrir. Lo primerito que les pongo, va a haber sufrimiento fetal crónico. Entonces, imagínense cómo yo me voy a enterar que este bebé está teniendo un sufrimiento fetal crónico si la madre nunca jamás en todo el embarazo se hizo un ultrasonido. Y recalco en esto porque es que a veces las pacientes vienen reídas diciendo, "Ja, nunca me hizo un ultrasonido porque eso está caro". Entonces hay que explicarles la vital importancia de que se hagan los ultrasonidos, por lo menos un ultrasonido por trimestre mínimo, ¿ok? Lo otro es que en el ultrasonido también vamos a poder ver problemas gastrointestinales o si hay una ruptura prematura de membrana, que si hay ruptura prematura de membrana, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber pues la salida de líquido amniótico, ¿no? Entonces también puede ser que la misma madre tenga una insuficiencia uteroplacentaria. Y lo otro es que ya sabemos que en el embarazo no se puede tomar cualquier medicamento, está totalmente contraindicado tomar IECAS y totalmente contraindicado tomar inhibidores de prostaglandinas. Tengo pendiente subirles un listado de medicamentos que se pueden dar durante el embarazo y los medicamentos que son más fatales, por decirlo así, para el feto durante el embarazo. Entonces, eh, otra anomalía bastante común en el tercer trimestre del embarazo, como pues ya se está acercando la semana a término, es la ruptura prematura de membrana. Esto es importante preguntarle a la madre si anteriormente ella estaba embarazada, si esos partos anteriores, esos bebés anteriores han nacido antes de tiempo, o sea, si han sido pretérminos o no. Porque obviamente, pues si los partos anteriores han sido pretérminos, hay un mayor riesgo que este también pueda ser pretérmino y por ende haya una ruptura prematura de membrana. ¿Qué pasa con la ruptura prematura de membrana? Puede ocasionarte coriomionitis y puede también ocasionar desprendimiento prematuro de placenta. O sea que la placenta poco a poco se empezara a despegar como si fuera un papel y es un problema porque eso ocasiona un sangrado transvaginal fuertísimo, que eso lo vimos pues ya en sangrados transvaginales. Y aquí es algo súper importante la corioamnionitis. Esto es una infección del líquido amniótico. Y esto es pues grave para la madre, para el feto, para todos. Y síntomas que va a tener la madre, va a ser fiebre, acuérdense que fiebre es por arriba de 38, va a tener una frecuencia cardíaca rápida, o sea, vamos a tener taquicardia tanto en la madre como en el bebé, porque acuérdense que esto es por dos, tienen que evaluar tanto a la madre como al bebé. Si se oculta la madre, se oculta el bebé, le pueden poner también el Doppler al bebé. Entonces, pues cuando tengamos una frecuencia cardíaca materna o fetal aumentada, tenemos que pensar de que puede haber corioamnionitis. El útero va a ser mega sensible, cualquier leve movimiento o cualquier tacto al útero a la madre le va a parecer extremadamente doloroso. Y pues no sé si, me imagino que ya todos a este nivel universitario habrán sacado su primer parto y han tenido experiencias probablemente en la sala de partos. Yo siempre les voy a decir que la primera vez que ustedes huelan el líquido amniótico, esa cosa nunca se les va a olvidar jamás en la vida. Esa cosa huele como a Clorox, pero como a Clorox guácala. Entonces vamos a tener este olor desagradable y cuando les digo desagradable es realmente desagradable. Y bueno, obviamente el tratamiento tenemos que adecuarlo a la severidad, a la edad gestacional y si hay coriomionitis o no, es decir, si estamos ante una infección o no. Por supuesto que lo primerito que vamos a mirar es la edad gestacional. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene mi paciente? ¿Ok? Así que aquí les pongo qué hacer con pacientes que tengan ruptura prematura de membrana y ojo, también ya les digo, esto
de una vez hay que hacer ultrasonido a nuestras pacientes y dependiendo de qué tan severo sea la situación, entonces uno toma decisiones. Acá les pongo como quien dice, esto es como una batería según las semanas de gestación, pero ya les digo, también hay que tomar en cuenta los síntomas de la paciente, cómo están esos signos vitales, cómo se encuentra hemodinámicamente ella, cómo se encuentra ella en general y cómo se encuentra el feto en general. Entonces, vamos a tener causas de la ruptura prematura de membrana, conocida como el famoso PROM. Y pues ya les digo, esto es una infección y muchas veces también el útero se va a distender, o sea, se va a estirar de una manera muy excesiva, muy fuerte, más de lo común. Y algo también que hay que tomar en cuenta aquí es cuando tenemos más de 2 fetos, o sea, tenemos un embarazo múltiple. Esto es un poquito más común en embarazos múltiples que en embarazos únicos. Y lo otro, por supuesto, es que si la paciente tiene historia de algún traumatismo, ya sea, por ejemplo, un accidente automovilístico o violencia intrafamiliar o entre tantas otras cosas. Aquí les pongo el desprendimiento prematuro de placenta, que la primera causa, lo primerito que tú tienes que pensar cuando tú ves un ultrasonido de desprendimiento prematuro de placenta, porque sí, cuando tienes este tipo de sangrado, creo que de esto lo hablamos en sangrados transvaginales también un poquito. Cuando tú tienes sangrado transvaginal, tú tienes que pensar, obviamente tomas en cuenta la historia del paciente, de la paciente, perdón, pero cuando tienes la impresión diagnóstica de un desprendimiento prematuro de placenta, la primera causa que te tiene que venir en la mente es un trauma y un trauma fuerte, o sea, la fuerza que tuvo que ejercerse para que esa placenta se comenzara a desprender y empezara esa hemorragia, tuvo que ser bastante fuerte. Lo otro es que la paciente pues haya sido multípara, pero multípara estoy hablando de cuatro bebés o más. Ruptura prematura de membrana con corioamnionitis. Lo otro es que la paciente no se haya tomado sus vitaminas prenatales, que esta es otra lucha que tenemos constantemente con las pacientes embarazadas, porque muchas pacientes embarazadas no saben que las vitaminas prenatales son gratuitas en los centros de salud y en las policlínicas. Eso entra dentro del el programa de control prenatal, entonces es gratuito. Entonces muchas veces no toman, o quizás porque no saben que estaban embarazadas o simplemente no iban a sus controles, entonces nunca tomaron ácido fólico. Entonces el déficit de ácido fólico puede ocasionar desprendimiento prematuro de placenta en todos los trimestres. Obviamente se nota más o es un poquito más llamativo en el tercer trimestre, pero importante eso. Obviamente, el desprendimiento prematuro de placenta, eso, como les digo, ocasiona una hemorragia. Y hay que tomar en cuenta también si la paciente pues consume algún tipo de sustancia, si fuma algún tipo de tabaco, juca, todas estas cosas que existen, cigarrillo electrónico, todo eso tiene nicotina, aunque pareciera que no. Y pues si consume algún tipo de droga la paciente. También si el desprendimiento prematuro de placenta no, no es al 100% obviamente, pero epidemiológicamente se ha visto que si el feto es masculino, pues tiene como ese mayor riesguito de que en algún momento, si no se vigila bien o no se controla bien el embarazo, ese bebé varón pudiese quedar como un desprendimiento prematuro de placenta. Y por supuesto, una paciente que tenga hipertensión arterial y que esté mal controlada, pues es paciente candidata a tener desprendimiento prematuro de placenta sí o sí. Recuerden que existen, creo que eso anteriormente se los mencioné, existen diferentes trastornos antihipertensivos y durante el embarazo, acuérdense que si es a partir de la semana 20 y mejora, los valores de presiones mejoran semanas después del parto, entonces sí era una hipertensión gestacional, pero acuérdense que si se agarra antes de la semana 20 y si no mejora nunca después del posparto, o sea, cosa que hasta pasan 2, 3 años y no mejora, esa paciente muy probablemente ya era hipertensa y no lo sabía. Entonces,
es importante tener un buen control de las enfermedades crónicas antes de quedar embarazada. Y bueno, aquí, como les digo, el diagnóstico es que el desprendimiento prematuro de placenta se ve en el ultrasonido, y aquí les pongo una imagen de cómo se ve el desprendimiento. Si ven, eso es una placenta, obviamente, pero si ven el saquito, se ve como, se ve como si fuera un plastiquito, se ve como que la placenta está como si estuviera suelta adentro, pues. Así que aquí lo que hay que hacer es detener el embarazo, hay que cesar la gestación lo más previo posible, porque el bebé pues está muriendo y eso puede complicar, como les digo, la salud de la madre también. Lo más importante es tratar de mantener a la madre hemodinámicamente estable, y pues ya les digo, el desprendimiento prematuro de placenta ocasiona bastante, pero bastante sangrado. Entonces tienes que mantener a esa mamita lo más estable posible, como les dije, y como hay mucho sangrado, pues vas a tener que cruzar y reservarle sangre, porque tú no sabes qué tanto esa paciente vaya a sangrar, por decirlo así, se vaya a desconchinflar, y entonces en estos casos sí o sí hay que cruzar a la paciente y hay que tenerle una bolsita de sangre guardada. Otro problema que se ve bastante en el tercer trimestre del embarazo es la restricción de crecimiento intrauterino. Aquí de nuevo, la causa más común es una anomalía genética, o sea que esto es congénito, ¿ok? Y lo otro es que la madre haya presentado algún tipo de infección, sobre todo infecciones fuertes, durante el embarazo o durante el tercer trimestre. Y obviamente, como siempre les pongo, que la paciente tenga algún vicio, drogas, alcohol, cigarrillos, fumar, todas esas cosas, pues pueden ocasionar que el feto venga con cualquier tipo de malformación. Y de nuevo, los trastornos antihipertensivos pueden alterar la salud del feto mientras va creciendo en el útero de esa paciente. Entonces, un trastorno hipertensivo del embarazo mal controlado puede llevarte a restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, restricción de crecimiento intrauterino, ya les digo, el diagnóstico es mediante ultrasonido. No existe un tratamiento efectivo como tal. Hay que tomar en cuenta la cantidad de semanas que tiene de embarazo la paciente, como siempre les digo. Y lo primero que se le indica a la paciente, porque obviamente si tiene muy poquitas semanas, pues hay que tratar de aguantar ese embarazo lo más que se pueda. Así que pues se van de reposo y dietas altas en proteínas y calóricas, porque como tengo restricción de crecimiento intrauterino, o sea, el bebé está pequeño para la edad gestacional, yo tengo que nutrir lo más que pueda a ese bebé para que ese bebé trate de anatómicamente y embriológicamente trate de acelerar o avanzar su crecimiento y no se quede con esa restricción, ¿ok? Entonces, obviamente, este caso, siempre que tengan un embarazo con restricción de crecimiento intrauterino, tienen que tener a pediatría y a su subespecialista en neo, recibiendo ahí al bebé, esperándolo en la incubadora para que apenas ese bebé salga del parto, se lo lleven de una vez a cuidados intensivos. Y bueno, vamos a tener también la isoinmunización RH, que pues aquí lo que sucede es que la madre, el cuerpo de la madre va a detectar que hay algo raro, va a detectar, es como si fuera un patógeno. Detectas lo que es el antígeno, y ese antígeno se mezcla con la sangre de la madre. Y pues en este caso hay que también tomar en cuenta si es el primer o el segundo embarazo, porque como les pongo aquí, cuando la madre vuelve a tener otro embarazo, que es RH, y ella es RH, el embarazo es RH positivo y ella es negativo, pues se van a crear esos anticuerpos, y esos anticuerpos si atraviesan la barrera placentaria, y lo que van a hacer es atacar al bebé y el bebé se puede morir. Entonces, esto es algo súper importante que hay que tomar en cuenta
En broma y en serio, hay que saber el tipaje sanguíneo de la madre, hay que saber el tipaje sanguíneo del papá. Y por eso es que, por estas razones, sobre todo en el primer control prenatal, yo tengo que mandar todos los laboratorios a esa paciente embarazada, incluyendo tipaje sanguíneo y RH, porque yo necesito estar segura qué tipo de sangre es esa paciente. Entonces, en las mujeres con RH negativo se lleva a cabo se tiene que llevar a cabo profilaxis. Acuérdense que aquí cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, entonces se tiene que dar inmunoglobulina anti-D 2 momentos específicos durante el embarazo, que es cuando la paciente está obligatoriamente en la semana 28 y justo después del posparto, ¿ok? Siempre y cuando se identifique que en efecto el bebé nació RH pues positivo. Y una mola hidatiforme es una masa que muchas veces es una masa grande que cuando la miras en tejido, en histopatología, se va a ver como si fueran muchas masas unidas. O sea, de lejos se ve como una sola, pero cuando te acercas, te das cuenta que en verdad son muchas masas. Y esto pues también puede suceder dentro del útero y esto te puede ocasionar que tus hormonas del embarazo aumenten a tal nivel que la paciente crea estar embarazada y que en efecto esas hormonas se alteran un poco, pero pues cuando se ve el ultrasonido, de nuevo por eso es tan vital los ultrasonidos prenatales, entonces se ve que no hay bebé, sino lo que hay es pura masa, una masa gigante, puras masas, ¿ok? Y bueno, el embarazo molar de la mola hidatiforme se puede clasificar en 2 tipos, el embarazo molar parcial y el embarazo molar completo, ¿ok? Esto es una masa, esto hay que sacarlo, ahí no hay bebé, ¿ok? Esto, como les digo, esto va a simular como si fuera un embarazo, o sea que todos los síntomas van a ser tal cuales la paciente estuviera embarazada. Como les digo, esto va a alterar las hormonas en la paciente y va a salir como si en efecto sí hubiese un embarazo. Pero de nuevo, cuando se hace el ultrasonido, o se hace un CAT, o se hace una resonancia, uno se da cuenta que eso no es un bebé, sino lo que es son masas, ¿ok? Y pues, ¿qué se hace con una mola hidatiforme? Pues el tratamiento es que hay que retirarla, así como si fuera un legrado, pues eso hay que sacarlo, ¿ok? Y obviamente no solamente sacarlo y ya, chao, te vas y no me vuelves a ver más nunca, sino que hay que darte un seguimiento para asegurar que no haya ningún tipo de sangrado transvaginal, que nada haya pasado, que todo salió realmente bien, ¿ok? Y bueno, algo que las pacientes se quejan bastante en el tercer trimestre es la dermatosis del embarazo. Ojo, dermatosis, no dermatitis. Acuérdense que dermatosis es cualquier enfermedad de la piel, mientras dermatitis es la inflamación de la dermis como tal, porque acuérdense que existen diferentes capas de la piel. ¿Ok? Entonces, realmente, aquí en este caso la dermatosis la clasificamos, como se los pongo aquí en pantalla, en dermatosis con alto riesgo materno-fetal y sin riesgo materno-fetal. Obviamente aquí juega bastante el rol en el estilo de vida del paciente, que tanto se cuida, etcétera. Entonces acá les pongo diferentes tipos, acuérdense que dermatosis es enfermedades, ¿sí? Enfermedades dermatológicas. Entonces acá les pongo varias y esto suelen preguntarlo en el examen de certificación. Dermatitis autoinmunitaria por progesterona, dermatitis papulosa del embarazo, herpes gestacional, porque sí puedes, el herpes se te puede activar con el embarazo. Y acá les pongo pues cómo se ve, por ejemplo, la dermatitis autoinmunitaria por progesterona y cómo se ve la papulosa del embarazo. Estas son cosas que realmente no le pasa a todo el mundo, pero pues importante que si la paciente lo tiene, que sepa que pues medicina, los médicos estamos aquí para apoyarle, para poder guiarla y pues si ustedes llegan a ver esto en algún momento, nada de hacer caras ni nada por el estilo, porque imagínate que si para esa paciente es tedioso, ahora
tener que soportar que le hagan caras y demás, ¿no? Entonces, pero todo esto se va a quitar cuando la mujer para una semana después, todo esto mejora. Acá les pongo el herpes estacional, que pues la paciente se llena de vesículas del herpes. Y acuérdense que cuando las vesículas están activas, el herpes es 100% contagioso. También vamos a tener erupción polimorfa del embarazo, prurigo gestacional, hiperpigmentación cutánea, que esa hiperpigmentación cutánea la vamos a ver sobre todo en la nuca, en las axilas, en el ingle, atrás de las rodillas, etcétera. Y obviamente, como les digo, eso va a mejorar una vez la paciente da luz. Entonces acá vemos una erupción polimorfa del embarazo. Si pueden ver, hay como unas lesiones circulares acá. Aparte que está toda eritematosa. Y el prurito gestacional que pues te da tanta picazón en la piel que no paras de rascar y por eso eh, pues a veces la gente como que se azara y piensa que tiene algo más, pero no. La hiperpigmentación cutánea, ¿sí? También se puede ver en la cara y en el ombligo, la famosa línea alba. Se marca solita y en la hiperpigmentación cutánea se ve más que nada en frente, nariz y, eh, y en las mejillas, como si fueran unas alas mariposas. Eso no es que no se vayan, sino es que literal pues tiene esas manchas del embarazo y no pasa nada. Después del embarazo todo esto debe eliminarse, o sea, no debe haber ninguna hiperpigmentación. Y por último, es importante que la paciente embarazada se cuide porque nunca sabemos exactamente lo que nos estamos respirando. Entonces, para que sepan que hay más de 200 virus respiratorios ahorita mismo. Y obviamente ahí hay que meter el COVID y ahora hay que meter otras cosas. Pero usualmente lo más común es el resfriado común, de ahí faringitis, laringitis, bronquitis y neumonía, sobre todo porque en madres que ya tienen hijos pequeños, o sea, que ya han tenido embarazos previos. Así que, eh, sí, estas son, la embarazada tiene que cuidarse mucho, tratar de no salir tanto porque, como les digo, nunca sabemos cuándo nos vamos a respirar un patógeno. Y pues el tema con la madre es que hay que cuidar a la mamá y hay que cuidar al feto. Y no solamente eso, sino que lastimosamente durante el embarazo la mayoría de los medicamentos son teratogénicos, o sea que le hacen daño al bebé. Entonces, si la madre, por ejemplo, se engripa, de milagro y le puedo dar acetaminofén, o sea, no le puedo dar ni siquiera antihistamínico, nada. Entonces es un dilema, así que las embarazadas tienen que cuidarse muchísimo. Y también acá les pongo la influenza, que la influenza ahorita está también un poco fuerte, está como volviendo, epidemiológicamente están subiendo los casos. Acá les pongo que la familia es Orthomyxoviridae y pues acá solemos dar amantadina y rimantadina. Y bueno, tenemos los inhibidores de neuramidasa, que es la oseltamivir, que es súper buena, es una de las que más se usa. Y por ejemplo, siempre hay que tomar en cuenta y hacer un seguimiento cuando los pacientes toman estos medicamentos para ver cómo está el bebé. Y bueno, ya, eso sería lo que tenía preparado para hoy. Con esto entonces cerramos las complicaciones del embarazo. Si mal no recuerdo, creo que esto ya se lo subí al Ágora, así que ya lo deben tener ahí. Y bueno, como siempre les digo, déjenme ver la plataforma acá de ustedes. Como siempre les digo, pues si tienen alguna pregunta o si están estudiando de cuestionarios y de repente no entienden alguna pregunta, por favor pueden hacerle captura a pantalla de la imagen,
me pueden escribir. Si necesitan también ayuda con alguna otra materia o si necesitan algún resumen de algo, me pueden escribir, profe, esto no me quedó muy claro, y con mucho gusto yo busco cómo poder ayudarles. De nuevo, siempre les digo, yo pues voy casi todos los días a la universidad. Por ejemplo, lunes y martes voy de 3:50 a 7:30 más o menos. Los miércoles sí no voy, pero jueves y viernes sí. Jueves voy como de 11:30 a 3 de la tarde, y los viernes pues sí ya en la mañanita de 7 de la mañana a 10:45, casi 11. Pero bueno, el tema es que si me ven en la universidad y necesitan ese apoyo, con mucho gusto se pueden acercar a mí sin pena, me pueden escribir sin pena si tienen alguna duda, y pues vayan estudiando. Sí me gustaría hacer como un quiz antes del examen final con ustedes, así que vayan estudiando también las preguntas que les he subido en el documento Word. Y vayan estudiando los PPTs, porque como les digo, siempre trato de hacerlo bien preciso, bien conciso, sin mucha vuelta, así como manera de repaso, porque, a ver, yo sé que tienen el conocimiento ahí, pero, saben, a veces hay como baches o a veces no lo das en tanto tiempo y se te va la onda. Así que yo he tratado que todo sea como lo más puntual posible, ¿no? Pero que sepan que tienen mi apoyo incondicional en, en todo. Si mal no recuerdo, creo que fue en este grupo que la coordinadora me platicó que tienen que presentar un proyecto final de terapéutica el 25 de junio y que pues necesitan un jurado, así que sepan que pueden contar conmigo ese día también. Cualquier otra cosa que necesiten, saben que yo estoy pendiente de ustedes. Y como siempre les digo, nunca permitan que nada ni nadie les haga dudar de su inmenso potencial. Ustedes tienen un gran potencial, que hay que pulir algunas cosas, sí, pero que ustedes pueden. Eso es algo que no pueden dudar. Ustedes pueden pasar las materias que hacen falta, ustedes pueden reventar y pasar súper bien ese examen de certificación y pues obtener la plaza que desean, que es lo importante, ¿no? Así que pues dicho eso, no sé, cualquier cosa me pueden o agarrar en la universidad y comentarme lo que deseen, o me pueden escribir también al correo, que yo voy a estar pendiente de ustedes, ¿ok? Así que bueno, entonces nos estamos escuchando el próximo martes. Y igual, de aquí a allá les voy a ir subiendo otros PPTs como para que los puedan ir revisando, y ya cuando damos la clase están como que con una idea de qué estamos hablando. ¿Ok? Así que bueno, chicos, espero que pasen excelente semana, estudien mucho. Acuérdense que lo que nadie les puede quitar es el conocimiento. Traten siempre de aplicarlo a la vida real, a casos clínicos de la vida real. Así que nada, estoy muy orgullosa de ustedes y bueno, cualquier cosa ya saben que estoy a disposición de todos. Éxito, chicos. Muchas gracias, profe. Pase buena noche.